Y nosotros también andamos buscando antídotos contra las noticias falsas, contra el exceso de información que a veces desinforma más que lo que informa, digamos. Y por eso estamos en comunicación con el doctor Víctor Romanovsky, que es investigador del CONICET, es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología. Víctor Romanovsky, buenos días y muchas gracias por este contacto con Miravoz. Acá estamos Pablo Cufré y Cecilia Genovese. ¿Qué tal, Cecilia y Pablo? Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted nuevamente. Queríamos justamente, decía, ¿no? Antídoto contra las noticias falsas, charlar sobre algunas de esas noticias falsas para echar un poco de luz sobre algunas consultas que nos llegan incluso de nuestros oyentes. Voy a empezar con una que es una consulta real que nos han hecho por WhatsApp nuestros oyentes y que tiene que ver con esto que circula del magnetismo que generan las vacunas. ¿Qué nos podés contar sobre esa posibilidad? La verdad es que es tan ridículo, sí. Tiene tanta falta de sustento real, sí, que ya no sé cómo desactivar ese tipo de mitos. Sí, es una noticia absolutamente falsa. No hay ningún material magnético que se inyecte junto con la vacuna. Y nunca lo hubo en ninguna vacuna, y menos en estas que son de generación más nueva. Sí. Es lo mismo que algunos se creyeron que con la vacuna nos iban a inyectar un microchip. Sí. Me gustaría saber cómo se imaginan que un microchip, de qué tamaño debería ser para que pase a través de la aguja de una jeringa. Es muy, lo muy mismo micro. Con los imanes. En realidad, lo que muestran en algunos videos también falsos y malintencionados, solamente para difundir temores totalmente infundados, por si faltaran temores que sí son fundados, es que los objetos como una moneda se pueden pegar en la frente porque tenemos algo de transpiración, y por tensión superficial cualquier material se queda pegado un tiempo. Sí. Pero es ese tipo de cosas. Pero es completamente falso ese rumor. Bien. Yo no he visto ningún video circulando sobre otras cosas, como por ejemplo la del muchacho cordobés que asegura que se le redujo el tamaño del pene. Eso sería de muy mal gusto andar mostrándolo por ahí. Claro. Sí, no, es insólito y llega a este nivel de ridiculez, pero como decía, son consultas que nos llegan y que a veces no sabemos cómo desmentirlas, pero bueno, por eso un poco la comunicación. Si me permitís, Cecilia, sí. En realidad todo deriva de la falta de conocimiento. Entonces, sí, claro. Cualquiera que no conoce cuestiones mínimas de ciencias naturales puede llegar a creer cualquier cosa que le digan. Claro. Ese es el problema. Claro, sí. Y después ya metiéndonos en temas más complejos, como tiene que ver el funcionamiento, cómo funciona una vacuna, está habiendo casos de personas que tienen ya 2 dosis aplicadas y se enferman igual, incluso se les complica. Está el caso en este momento de Susana Jiménez, que está internada teniendo 2 dosis de vacuna colocada. ¿Por qué puede suceder esto? Tiene la vacuna de Pfizer, que por otro lado es la que parece ser la predilecta de los grupos opositores, y que es la única buena que hay en el mundo. Evidentemente, pero para Susana no era tan buena, porque con 2 dosis colocadas se enfermó igual. ¿Por qué puede pasar esto? Que con las 2 dosis de una vacuna la persona se infecte y desarrolle la enfermedad igual. Bueno, la eficacia de las vacunas fue probada en 30.000 o 40.000 voluntarios que para presentarse como participantes de esos ensayos en fase 3 y determinar su eficacia, debían cumplir ciertas condiciones de salud. Se trató de individuos saludables que no presentaban comorbilidades que pueden afectar el desarrollo de la defensa inmune, su susceptibilidad al virus, y entonces un 100% de eficacia
frente a casos letales es lo que dio la mayoría de los ensayos clínicos de las diferentes vacunas que se están aplicando en diferentes sitios del mundo. Claro. Eso es un ideal. 100% en el mundo real no existe. Uh-huh. Entonces, si bien la eficacia de las vacunas es sumamente alta, mucho más alta de lo que se podía predecir al comienzo de su desarrollo, sí. No se puede descartar que algunas personas, por su condición fisiológica, algunas enfermedades concurrentes, incluso algunas enfermedades de las cuales la persona ni siquiera estaba advertida, claro. Pueden conducir a infecciones con cuadros graves, pero eso es sumamente raro, Claro. Eso lo quiero resaltar. Son casos particulares que, porque a veces se toman casos individuales para explicar la totalidad, y eso es lo que empieza a generar los miedos, ¿no? Y me parece que va un poco por ahí claro, la trampa sí, discursiva. Lo más importante es lo que es más general y abarca a la mayor parte claro. de la población. Hay casos particulares que obviamente se salen de la estadística general. Sí, claro. Y en este caso es mucho más impactante porque se trata de una persona con exposición en los medios. Sí. Si ustedes se acuerdan, también el presidente Fernández sufrió una infección aún después de estar vacunado con ambas dosis. Sí, pero la desarrolló pero muy levemente. No sufrió claro. una enfermedad grave, claro. sino muy leve. Tal claro. cual. Víctor, ¿cómo le va? Pablo Cofrero saluda. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, sigamos un poco en esta línea de derribando mitos de alguna manera. Otra de las cuestiones que circuló y que se intenta bajarle el precio a todo el proceso es las vacunas no se producen en Argentina, solamente se envasan. Cualquiera que tenga, no sé, unos frascos y un poco de ganas puede envasar una vacuna y prepararla y distribuirla, o es parte del proceso de producir vacunas. Todos los laboratorios que podrían producir vacunas o pueden producir vacunas tienen que pasar una evaluación crítica muy rigurosa por parte de los organismos regulatorios, en nuestro caso el ANMAT. Uh-huh. Entonces, no cualquier laboratorio que puede envasar mermelada puede envasar vacunas, claro. ni siquiera aspirinas. Entonces, es importante contar con laboratorios que tienen certificado lo que se llama GMP, buenas prácticas de manufactura, que en el caso de la industria farmacéutica son muy estrictas. Por eso es que no hay 48 laboratorios capaces de producir vacunas en nuestro país, pero sí hay al menos 3. Claro. Bien. Sí. Yo tenía también algunas consultas respecto a las variantes que surgieron y que algunas han generado alguna alerta más que otras, digamos, porque bueno, no se conoce todavía cómo actúan. Las vacunas que están aplicándose en la Argentina ¿sirven para producir inmunidad frente a esas nuevas variantes que se conocen hasta ahora, por lo menos? Se han conducido una serie de estudios en varios países del mundo, sí. En particular en Gran Bretaña, que fue el país que inició la vacunación masiva más temprano que el resto del mundo. Sí. Incluso autorizó la vacuna de Pfizer, fue la primera nación que autorizó el uso de la vacuna de Pfizer unas semanas antes de su publicación en una revista con referato científico. Sí. Para los que dicen que si no está publicado no lo pueden autorizar. No es así. El organismo regulatorio del Reino Unido autorizó la vacuna de Pfizer antes de que se publicaran sus estudios en una revista científica. Sí. Entonces, ellos también fueron víctimas de la llegada de variantes de la India
Mucho antes fueron, digamos, el lugar donde apareció una variante que llamamos británica, que ahora se la llama alfa, y la India se la llama delta, simplemente para disociar la variante de virus con del nombre del país o del sitio donde se originó. Es lo mismo que no decir el virus chino, como le gustaba decir a Donald Trump. SARS-CoV-2, el nombre científico del virus que nos hace estos problemas. Entonces, los británicos hicieron los estudios más exhaustivos. Por un lado, vieron que la variante británica digamos, no es resistente a las defensas montadas por las vacunas que se están usando, la de AstraZeneca, Oxford y la de la Pfizer, que son las dos que están usando ellos. Por otro lado, apareció la semana pasada un estudio del Instituto Gamaleya, que produce la vacuna Sputnik, que indica que la vacuna Sputnik V es eficaz contra diversas variantes, y en particular señalaba que es eficaz contra la variante Delta, que es la que más nos preocupa, porque es con esa variante que bajan las eficacias de la mayoría de las vacunas que se han evaluado. Bajan las eficacias cuando no se completa el régimen de 2 vacunaciones con estas vacunas que requieren doble dosis. No quiere decir que una dosis no sirva para nada, pero no es tan eficaz como el régimen completo de administración. Claro. Eso, digamos, no tenemos que confiarnos solamente por la estrategia de vacunación de la mayor parte de la gente, sino que hay que combinar la vacunación con el mantenimiento de los cuidados sanitarios, es decir, el distanciamiento, no quedarse en lugares donde hay aglomeraciones de personas, el uso del barbijo, la higiene de las manos, todo eso sirve y sirve mucho. Así que es una combinación de ambas cosas. Incluso en el Reino Unido, donde tienen una fracción de la población importante ya vacunada, y donde vieron los descensos en los casos de hospitalización de sobre todo de la población mayor, porque son los que más vacunas recibieron. Claro. Ellos estaban por abrir las actividades, es decir, relajar un poco estas restricciones de circulación, de uso de restaurantes y bares, etcétera, y sin embargo lo están retrasando justamente porque el ingreso de la variante Delta, por el intenso intercambio aéreo entre Gran Bretaña y la India, ahora hace que el 90% o más de los casos de COVID en el Reino Unido sean debidos a la variante Delta. Claro. Bien. En cambio, nosotros estamos en una situación mejor en esa área, porque si bien se han detectado 2 individuos que provenían de Europa infectados con la variante Delta, se los pudo aislar y de esa manera evitar o por lo menos retrasar bastante la circulación del virus en la comunidad. Claro. Bien. Doctor, nada descarta que eventualmente puedan aparecer otras variantes. ¿O sí? Sí, exactamente. Eso es totalmente cierto. Eso es algo que va a aparecer inexorablemente en la medida que la circulación de virus sea alta. Claro. Cuando se transmite el virus de individuo a individuo, y eso es frecuente, digamos, cuando hay un número de casos grande, las infecciones sucesivas en los diferentes individuos
requieren que el virus se replique, se reproduzca. En todos los casos en que se copia la información genética del virus que ingresa para producir más virus, que va a ser, exhalado con la respiración o al hablar o al cantar, va a haber copias que tienen ligeras alteraciones. Sí. Algunas alteraciones van a hacer que el virus sea letal, no sea viable, o sea que no se pueda reproducir porque tiene un error que es perjudicial para el virus. Pero en algunas raras ocasiones, esas modificaciones le dan alguna ventaja. Ajá. Y las ventajas que le permiten transmitirse más fácilmente porque tiene una estructura en su proteína externa que se pega mejor a las células, eso le va a dar una ventaja. Y entonces, a medida que el individuo infectado con esta variante transmita el virus a otros, esos otros individuos van a ser infectados con mayor eficacia. Claro. Y esa variante va a terminar predominando por sobre la que se replica más lentamente. Claro. Exactamente. No necesariamente es más letal, no, va a difundirse más rápidamente. Por eso las medidas de precaución son tan importantes. Está clarísimo. Por último, para ir cerrando en esta derribando mitos, hablábamos antes de que no cualquier laboratorio, no cualquier lugar se puede envasar una vacuna. Mucho menos, me imagino, es investigar acerca de desarrollos propios de vacunas. Y en Argentina se está haciendo eso también. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, en la Argentina, igual que en la mayoría de los casos de los desarrollos de vacunas novedosas, esto se inicia como un proceso en el ámbito académico, es decir, en institutos de investigación científica y tecnológica que en general son financiados por el Estado. Claro. Y nuestro sistema de ciencia y técnica es un sistema con buenos recursos humanos, con un buen entrenamiento y lo único, negativo que se podría decir son los vaivenes en la política de Estado a lo largo de los años que han dejado el sistema científico desfinanciado por periodos. Y eso es un golpe, del cual hay que recuperarse. Claro. Los científicos somos muy resilientes, entonces por eso es que todavía existe un sistema científico que afortunadamente este gobierno, reconoce como importante. Y una prueba de eso es que rápidamente, al comienzo de la pandemia, muchos científicos reorientaron su actividad para tratar de ayudar al manejo de la COVID en Argentina. Y así surgieron, entre otras cosas, tests de producción nacional, tests más baratos que en un momento en el que era muy difícil conseguir en el sistema económico internacional importar test porque estaban en falta, lo mismo que los respiradores, etcétera. Al mismo tiempo, grupos de investigación que ya estaban trabajando en desarrollo de vacunas o en inmunología como ciencia básica, se propusieron valientemente a desarrollar vacunas contra el coronavirus. Es decir, reorientaron su investigación para este objetivo específico. Obviamente, la plataforma de partida estaba muy por detrás de lo que estaba, por ejemplo, el Instituto Gamaleya o la Universidad de Oxford. Pero se han hecho avances muy importantes y lo que me parece muy positivo es que está sentando las bases para que
no este año, pero para el próximo año y los sucesivos años haya una articulación entre el sistema científico-tecnológico nacional, fundamentalmente CONICET y universidades nacionales, y el sector privado, que ya, digamos, detectó que existe, digamos, recursos humanos y algo de infraestructura importante para el desarrollo de vacunas. Las vacunas que están más cerca de, digamos, de saltar a la fase de estudios clínicos en humanos, son las vacunas que están en la fase preclínica, es decir, que están evaluando la eficacia en ratones, en animales de laboratorio. Sí. Y los resultados son muy buenos, muy buenos. Uno es el de la Universidad de San Martín, otro es el del Instituto Leluar y otro es el de la Universidad Nacional de La Plata, además de otros dos que están en la Universidad Católica de Córdoba, en el INTA de Bariloche, en conjunto con el Laboratorio Biogénesis Bagó, y hay otro más, digamos. O sea que nos estamos parando en esta área que es estratégica, el tener una soberanía sanitaria, sobre todo en la producción de vacunas, porque, digamos, la prevención en medicina es más importante que la curación. Claro. La prevención es eso a donde apuntamos, a que se eviten los problemas de enfermedades. Totalmente, súper importante y muy interesante todo ese desarrollo, y qué importante entonces la financiación de la ciencia justamente para avanzar en estos terrenos que nos dan finalmente soberanía. Doctor Romanov. Exactamente. Sí. Perdón, no, está bien, ya cerramos, así que si quieren un comentario final, no hay problema. No, el comentario es que a veces nos sentimos abrumados por la cantidad de noticias malas que se dan y que ocultan porque no aparecen en los multimedios, digamos, más poderosos, que son noticias positivas en diferentes planos. Seguro que hay gente que no está informada de que la Argentina produce respiradores mecánicos que antes estaban en falta en el mercado. Ajá. Y no solo los produce para el país, sino que también los exporta. Lo mismo con kits de diagnóstico, que son, digamos, algo menos complejo para comercializar localmente. Claro. Al evitar el proceso de importación, ahorramos divisas y además tenemos mano de obra calificada ocupada en una actividad que es extremadamente útil para el sistema de salud. Claro. Excelente. Claro. Buenísimo. Es importante justamente dar a conocer estas cuestiones porque no están difundidas y a veces, como usted bien decía, nos agobian las malas noticias o esas que nos desalientan, y no todo es así. Le queremos agradecer muchísimo esta comunicación con la mañana de Miravoz. Es un placer escucharlo realmente y además con el peso de la ciencia y el conocimiento bien transmitido. Así que muchísimas gracias. No, a ustedes. Otra vez voy a tener que venir preparado con una lista de noticias positivas que nos ocuparía media hora de entrevista seguramente. Nos encantaría. Sí, por favor, las necesitamos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias y que tenga buen día. Buenos días para los dos. Gracias. Hasta luego.